Bienvenidos a este camino de Cuaresma, bienvenidos a esta experiencia donde vamos a estar aquí reunidos durante estos 40 días, hablando, reflexionando, pero ante todo leyendo la experiencia del pueblo de Israel que está escrita, que está contenida en el libro del Éxodo. Hoy, miércoles de ceniza, vamos a iniciar con el capítulo número 1 de este gran libro que nos va a contar la historia de cómo el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la libertad. Aquel proceso, aquella salida, aquel paso, aquel éxodo. Por eso es de gran bendición que podamos compartir este espacio en este tiempo de Cuaresma, un tiempo donde la iglesia nos invita a reflexionar, donde la iglesia nos invita a hacer un alto en el camino. ¿Para qué? Para ir al interior del ser humano, para ir al corazón y descubrir cuáles son esas esclavitudes que hay en nuestra vida. Entonces, bienvenidos a este camino de Cuaresma. Por aquí vamos a estar viéndonos durante todos estos días. Y como les decía en el grupo, importante que usted llegue a este momento habiéndose leído el capítulo número 1. Si usted de pronto no se lo ha leído, aproveche ese momento, póngale pause a este video, léaselo. Son 20 y pico de versículos, es cortico, así que aproveche, léaselo. ¿Para qué? Para que lo que vamos a hablar ahora a usted no le vaya a parecer que está perdido ni nada, sino que usted ya llegue con el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y para iniciar, es importante hacer un pequeño resumen, un pequeño contexto histórico del momento en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque el libro del Éxodo hace parte de un grupo de libros que se conoce como el Pentateuco. En la Biblia, que nosotros tenemos los 5 primeros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, hacen parte de un grupo, un grupo que se llama Pentateuco. El Pentateuco significa 5 rollos, porque fueron unos rollos que se encontraron posteriores donde estaba escrito el Éxodo, el Génesis, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. De ahí su nombre, 5 rollos, Pentateuco. ¿Por qué es importante esto? Porque el Pentateuco hace parte de lo que en el pueblo judío se conoce como la Torá, la ley. La Biblia judía, la sagrada escritura de los judíos, se llama Tanakh, por sus iniciales, por la T, por la N y por la K. La T significa Torá, la ley. La N significa Neviín, que son los profetas. Y la K significa Ketubín, que significan otros escritos. Lo que para nosotros como cristianos es el Antiguo Testamento, para la palabra de Dios judía, para la Sagrada Escritura judía, se conoce como el Tanakh, la Torá, los profetas y los otros escritos. Y en la Torá, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, el Deuteronomio, está contenida la ley. Y es importante que nosotros en este camino espiritual conozcamos la palabra de Dios. Recuerde que este tiempo de Cuaresma se nos invita, no solo en el tiempo de Cuaresma, sino en la vida general, se nos invita a ¿qué? A leer la palabra de Dios, porque ahí está ¿qué? Lo que Dios ha dicho. Por eso es importante que nosotros cojamos la Biblia, la leamos todos los días, meditemos. La iglesia nos propone las liturgias del día, pero usted puede generar un estudio bíblico donde pueda alimentarse de esta palabra de Dios. Entonces empezamos con el Génesis, primer libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se nos va a contar cómo inicia la experiencia del pueblo hebreo. A partir del Génesis capítulo número 12 aparece Abraham y vamos a conocer algo que en el estudio de la teología de las Sagradas Escrituras se conoce como el ciclo de los patriarcas, el ciclo patriarcal, que inicia ¿con quién? Con Abraham, casándose con su esposa Sara, y de ahí va a tener 2 hijos, Ismael con Agar la esclava, pero nos vamos a centrar en la historia de Isaac, porque es a través de Isaac donde la bendición de Dios llega, donde la descendencia y la promesa, haré de ti un padre de muchas naciones, se va a ir desarrollando por la línea de Isaac. Isaac entonces continúa este ciclo patriarcal y se casa con Rebeca, y con Rebeca va a tener 2 hijos, Esaú
y Jacob, los gemelos. ¿Se acuerdan? Y la famosa historia que Esaú vende la primogenitura, se la vende a su hermano Jacob, y todo este cuento que ya ustedes se lo saben porque ya se lo han leído en el Génesis, y a través de Jacob se va a ir la bendición de Dios en este ciclo patriarcal. Jacob se casa entonces con Raquel, pero antes se casa con Lía y tiene otras dos esposas que son las esclavas de Lía y Raquel, que son Bilhá y Silpá. Con ellas 4 tiene 12 hijos. 13 si incluimos a Dina, que son los hijos de Jacob, entre ellos José. José, el soñador, José, el que sus hermanos vendieron, Egipto, y todo el cuento de la historia familiar de José, que es un poco trágica. Pero ¿por qué les cuento este contexto? Porque cuando José es vendido como esclavo, él termina en Egipto. Y estando en Egipto, él se vuelve el gran visir, se vuelve el administrador, se vuelve la mano derecha de este faraón, que lo pone a la administración del país. Cuando leemos el libro del Génesis vamos a encontrar la política agraria de José y cómo José, a través de la sabiduría de Dios, se hace dueño y señor de las tierras, de los ganados, de la comida, de todo Egipto. Esto obviamente al faraón le genera mucha alegría. ¿Por qué? Porque todas las tierras, todas las posesiones, todo el ganado y todo el pueblo pasan a ser propiedad del Estado, pasan a ser propiedad del imperio. Y por eso el faraón está muy agradecido. Recordemos que para esa época en el mundo hay una hambruna de 7 años, y es gracias a la administración de José que el pueblo y que el imperio egipcio no cae en hambre, sino que se vuelve, antes al contrario, un imperio fortalecido, porque era un imperio que había preveído esa catástrofe y estaba abastecido para esta hambruna, a tal punto de que los pueblos vecinos, los pueblos circundantes, llegaban a Egipto a comprar comida. Eso hizo entonces que el imperio creciera, se expandiera y fuera amo y señor durante gran parte del territorio de esta época. En esas condiciones, entonces, recuerden, llega Jacob, llegan los hermanos de José a pedir comida, a pedir cacao. Los hermanos no reconocen a José, José los reconoce, y empieza este cuento entre José y los hermanos, a tal punto que, para no hacer larga esta introducción, José termina llevando a su familia a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 47 del libro del Génesis, que era una tierra hermosa, fértil, que estaba a orillas del río Nilo. Y ahí entonces el faraón le da permiso a José para que establezca a su familia, para que establezca a este pueblo hebreo, a Jacob, a sus hijos y a toda la gente que venía como peregrinos, que venía como nómadas de la tierra de Canaán. Por esto es importante, porque Jacob va a morir en tierra egipcia, José va a morir en tierras egipcias. José se casa con una egipcia y tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Y entonces es importante aquí situarnos en este contexto. La descendencia de Abraham llega como extranjero al pueblo, a la civilización, al imperio egipcio. Ahí muere Jacob, ahí muere José, y ahí finaliza el libro del Génesis. Ese contexto histórico, ¿para qué? Para que cuando empecemos a leer el libro del Éxodo, vamos a empezar hablando de los asentamientos, de las familias y de cómo el pueblo estuvo ahí en Egipto. Cuando nosotros cogemos los primeros 7 versículos de este libro, del primer libro del Éxodo, vamos a encontrar como la genealogía. ¿Quiénes fueron los que estuvieron, los que peregrinaron con Jacob, sus hijos y sus familias? Y nos va a decir que estaba Rubén, que estaba Neftalí, que estaba Leví, que estaba Gad, que estaba Aser, y todos los hijos de Jacob, incluidos José, y cómo se establecieron en tierras extranjeras, en tierras de Egipto. Vivieron bien, tenían tierras fértiles, a tal punto que el faraón le pregunta a José: ¿tus hermanos qué hacen? No, ellos son pastores, ellos trabajan el ganado.
Y el faraón le dice a José como que, si usted ve que sus hermanos son buenos, póngalos a la administración de los ganados, de las ovejas, de las mías, del imperio de Egipto. Entonces vemos cómo José había ganado el favor, había ganado el nombre, se había ganado un título importante dentro del imperio egipcio. Pero ¿qué pasó? El tiempo fue pasando, la gente se fue muriendo, y cuando nosotros vemos el versículo 10 al 8, nos damos cuenta de que hay un cambio de gobierno. El faraón que estaba se muere. Investigando un poco acerca de cómo se da esta transición en el poder, resulta que se habla de que era entre la dinastía 17 y 18, es una aproximación histórica, y se dice que entre ese cambio de dinastía entre 17 y 18 hubo una guerra, y la dinastía 17 fue derrotada por la dinastía 18. Por eso se habla de que en este contexto histórico es probable que hayan tomado el poder por la fuerza. Y cuando usted toma el poder por la fuerza, usted está prevenido, ¿sí o no? En todas las áreas, en todos los aspectos de lo que implica una dictadura. Por eso, el nuevo faraón, que nunca se menciona su nombre, pero que la tradición asume que es uno que otro a través de los estudios, pues va a gobernar con miedo y con temor. En este caso, ¿de qué? De que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, perdón, se rebele y llega a decir, tenemos que hacer algo porque puede ser que llegue unos extranjeros, puede ser que llegue un pueblo enemigo, o puede ser que la gente que quería la dinastía anterior a la cual nosotros derrocamos, se armen en ejército y vengan en contra nuestra. Entonces ya este nuevo faraón que llegó ya empezaba a mirar al pueblo de Israel con ojos de amenaza, con ojos de que podrían rebelarse. Aparte, desde el Génesis al principio el Señor fue muy claro: multiplíquense y sean fecundos. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel crecía numerosamente, las familias cada vez eran más y más grandes, y ese era un miedo que tenía el imperio egipcio, el faraón, porque decía, este pueblo es numeroso, y si en algún momento se rebelan contra nosotros, tienen más cantidad que los nuestros, por eso tenemos que empezar a tomar acciones. Y a partir de este momento es cuando empieza la esclavitud, cuando el pueblo hebreo empieza a ser esclavizado en Egipto. ¿Por qué? Porque los empiezan a poner a trabajar bajo presión, los ponen a construir ciudades egipcias, los ponen a trabajar largas horas, reduciéndole tiempo de ocio, y empieza todo este tipo de experiencias de opresión, de experiencias de esclavitud que el pueblo le tocó soportar. O sea que en este momento, en este punto de la historia, el pueblo hebreo que estaba extranjero en esta tierra egipcia, ahora empieza a cumplir trabajos obligados por orden del faraón. Eso lo podemos encontrar entre los versículos 11 y 14. Cómo inicia la esclavitud por represalias a que el pueblo se rebele y pueda tomar su libertad por la fuerza. Y todas estas experiencias hacen que el pueblo hebreo sea oprimido por el faraón. Y para finalizar entonces este capítulo, a partir del versículo 15 en adelante, el faraón empieza a tomar medidas. ¿Medidas para qué? Para controlar el pueblo hebreo, la natalidad. Y empieza a decir, llama a dos parteras, que aquí hay una característica muy importante que la vamos a hablar ahorita. Llama a dos parteras y le dice, ustedes van a hacer algo. Cada vez que ustedes atiendan un parto de mujeres hebreas, si nace niña, no pasa nada, la dejan vivir. Pero si nace niño, lo van a matar. ¿Para qué? Para controlar la natalidad del pueblo de Israel. Las parteras, como eran temerosas de Dios, nos dice la escritura, no hacen nada, y cuando el faraón las manda a llamar, les dice, bueno, ¿qué está pasando? Que yo veo que los niños están naciendo. Y las parteras dicen, es que las hebreas son grandes y son más fuertes que las egipcias, porque cuando nosotros llegamos al momento de dar a luz, ellas ya han tenido a luz por su propia cuenta y ya no podemos hacer nada. Entonces el faraón aquí decide decirle a sus súbditos que todo niño
pequeño, recién nacido, varón, que vean, tiene que ser arrojado al Nilo. Tienen que matarlo. ¿Por qué? Para controlar que el pueblo hebreo no siga creciendo. Y aquí finaliza entonces este primer capítulo del Éxodo. ¿Por qué le decía algo lo de las parteras? Porque en la Sagrada Escritura, cuando nosotros vemos que, venga yo ahora aquí el capítulo 1, cuando nosotros vemos que no tiene nombre el personaje al que se refiere, es porque es irrelevante o porque su testimonio dentro del relato no da fruto. Y por lo menos cuando nosotros vemos este relato, imagínense, era el faraón del imperio, pero nunca mencionan el nombre, nunca se menciona el nombre del faraón del imperio. Pero en cuanto a las parteras, nos dice el versículo 15 que se llamaban Sifra y la otra se llamaba Puá. O sea, las parteras tenían nombre. ¿Por qué? Te va a decir, pero es que eran unas parteras insignificantes. En cambio, el faraón era el faraón y nunca se menciona el nombre del faraón. Porque esto es lo que nos quiere hablar, o la interpretación que nosotros podemos sacar de esto es que hacer la voluntad de Dios, ser obediente a la voz de Dios, tiene frutos en abundancia. De hecho, más adelante, creo que en el versículo 21, vea lo que dice: y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosa descendencia. Unas parteras, entre comillas, insignificantes, que no tenían nada que ver dentro del relato, pero que son llamadas con nombre propio por cumplir la voluntad de Dios, alcanzan el favor y la gracia, a tal punto que la descendencia la hace numerosa. Primera enseñanza que podemos rescatar de este capítulo número 1 del Éxodo: hacer la voluntad de Dios, ser obediente a la voz de Dios, nos va a hacer un servicio, un ministerio, una vida llena de frutos. Por eso, obedecer a Dios por encima de los faraones que hay en nuestra vida. Hay que identificar cuáles son los faraones que nos están llevando a atentar contra la voluntad de Dios y hacernos el de los oídos sordos, porque cuando escuchamos la voz de Dios y cumplimos su voluntad, nuestro testimonio, nuestra vida va a dar fruto, y dar fruto en abundancia. Segundo, reconocer cuáles son las realidades que nos están haciendo esclavos ahora. El pueblo de Israel, desde que entra más adelante, en los capítulos más adelante del Éxodo, nos va a decir que fueron aproximadamente 430 años de esclavitud. Aquí ya estamos próximos al Éxodo, aquí ya casi el pueblo va a salir, pero han sido 430 años que vivieron en Egipto, en los cuales fueron esclavos, y muchas veces nosotros nos acomodamos a la esclavitud. Nosotros vivimos en esa costumbre. Hay una frase que dice que el ser humano es un animal de costumbre. Y nosotros nos empezamos a acostumbrar a los momentos de esclavitud, a las realidades de esclavitud. Nosotros nos empezamos a acostumbrar a las cadenas. ¿Por qué? Porque toda la vida se ha hecho así, porque así me lo enseñó mi mamá, porque eso es lo que yo he visto siempre en mi casa, y empezamos a generar una mentalidad de esclavos. La primera liberación, aquí estoy adelantándome un poco a la experiencia del pueblo de Israel, pero la primera liberación se da en el interior. Para que el pueblo de Israel fuera verdaderamente libre en el espacio físico en el que se encontraba, primero tenía que vencer las ataduras de la mente y del corazón. Por eso en este primer día del Éxodo, como segunda enseñanza, que podamos identificar cuáles son las cadenas que tenemos hoy en día, cuáles son las cadenas que estamos arrastrando y que ya estamos acostumbradas a ella. Por eso pidámosle al Señor que en este primer día de Cuaresma, especial este miércoles de ceniza, como signo de esa penitencia, como signo de hacer ese viaje al interior, podamos nosotros descubrir cuál es nuestro Egipto, cuál es nuestro lugar de esclavitud, sea una persona, sea una actitud del interior, sea un lugar, pero que podamos identificar cuál es nuestro Egipto y de dónde el Señor a lo largo de toda esta Cuaresma
tiene que rescatarnos, de dónde el Señor tiene que liberarnos, para que poniendo nuestra vida, nuestro propósito a través de este camino de Cuaresma en manos del Señor, podamos experimentar la libertad que solo viene de Él. Dios te bendiga y nos vemos mañana en el segundo día.